Pensamiento y religión en el antiguo Egipto. La historia de un mundo en abstracto. Resumen. Este estudio pretende ser un análisis de las bases religiosas y culturales del mundo egipcio, conectando las mismas con la continuidad de su pensamiento. Una concepción compleja que ha requerido de un incipiente estudio antropológico y filosófico, ya que para comprender el pensamiento de los antiguos pobladores del Nilo, un análisis únicamente histórico sería demasiado limitado. El mundo egipcio destaca por su abstracción y complejidad, donde su historia no sería más que el reflejo de esta realidad, una realidad dual a la par que trinitaria y única en su última expresión, una representación de lo múltiple en lo unitario. Edward Camps Vives. Pensamiento y religión en el antiguo Egipto. Introducción. Este estudio no pretende ser un análisis formal y simplista del mundo egipcio, sino que más bien, justo al contrario, lo que se pretende es entender el pensamiento de dicha población, buscando sus bases culturales, religiosas e ideológicas en su propósito original del reino antiguo. Para ello se ha hecho necesario el análisis de diversas obras clave que en muchos casos se apartan del análisis puramente histórico, entrando en ámbitos filosóficos o antropológicos, ya que para comprender un periodo histórico siempre es necesario comprender el pensamiento y creencias de su población. Por ello es inevitable hacer un trabajo multidisciplinar. Para hacer un estudio rico en concepciones contrapuestas, se han usado autores de pensamientos plurales e incluso de épocas distintas. Evidentemente, el estudio pretende estar actualizado y, por tanto, se ha basado en mayor parte en las obras referenciales de los últimos tiempos, como Uno y los múltiples de Eric Hornung o Egiptosofía de Octavie Piulats. En los ámbitos más bien religiosos o de cosmovisión, aunque las pretensiones de este trabajo sean más bien etnohistóricas o culturales, siempre se hace necesario la utilización de métodos de carácter histórico a modelo clásico positivista, ya que no solo marcan un eje, sino también la evolución cultural, como por ejemplo la obra de La cultura egipcia de John A. Wilson, que aunque descalificada su teoría del origen mesopotámico de los egipcios, tiene una gran utilidad por su orden cronológico, hecho que es de mucha ayuda para marcar un hilo conductor. Pero otros autores, aún siguiendo un análisis histórico dinástico, han analizado culturalmente la civilización egipcia. Su amplitud de campo los hace válidos tanto para el análisis histórico como cultural religioso. Este es el caso de Ferran Iniesta en su obra Tod, Pensamiento y Poder en el Egipto Faraónico, Juan Asman en Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura, y Henry Frankfurt en su obra capital,
la religión egipcia. Ya entre estos autores la disparidad de opiniones es grande, pero este estudio pretendía conocer de dónde provenían estas opiniones y cuáles eran los precursores en analizar el mundo egipcio. Por eso se hizo necesario leer a Ernest Wallace Burgess, gran egiptólogo de principios del siglo XX, conocido por transcribir y traducir el Libro de los Muertos, hecho que le permitió escribir otras obras como Las ideas de los egipcios sobre el más allá, que también será utilizada en este trabajo. Otro autor de principios del siglo XX, aunque de la década de los años 30 y 40, es René A. Schwaller de Lubbock, precursor en descubrir la funcionalidad mágico-esotérica de los templos egipcios. Por ello es muy reconocida su obra El templo en el hombre, donde analiza la estructura arquitectónica del templo de Luxor, descubriendo su planta humana. Una vez presentadas las obras referenciales que se van a usar en este estudio, aunque no las únicas, solo queda explicar la organización y pretensiones del mismo. Este trabajo está organizado en un primer apartado de análisis histórico, donde se priorizará la lectura continuista de la cultura egipcia, formulada por Jan Assmann y contrapuesta en parte por John A. Wilson. El segundo punto es pilar para tratar la problemática de la religión y la divinidad en el mundo egipcio, donde se analizará a qué modelo de religión responde la egipcia. Si se trata de un modelo monoteísta, politeísta o enoísta, o simplemente es desde la perspectiva académica occidental, pretendemos encajar las creencias egipcias en un estante que no corresponde. Esto llevará a los dos puntos siguientes: los animales en el mundo egipcio y el clásico debate de la sacralidad o no sacralidad de los mismos, mientras también se hace necesario el estudio del sincretismo egipcio y las manifestaciones de los dioses o NTR. En conclusión, en este punto se pretende hacer un breve análisis de lo que era la religión egipcia, el poder de sus dioses y sus atribuciones. El tercer punto tratará del análisis del concepto del HK3 o EKA en el Egipto antiguo, donde, utilizando las opiniones de Piulat y Hornung, se buscará dar la merecida relevancia a dicho concepto y a alejarlo del concepto clásico de magia brujería desde su visión negativa del mundo occidental. Esto mostrado hasta ahora nos sirve para introducir uno de los pilares de este estudio. Se trata de la compresión del pensamiento egipcio, que se ha dividido en tres puntos del análisis. El primero es la concepción dualista, donde se destaca que el sistema de pensamiento egipcio es eminentemente polivalente, por el cual, si no pueden ser complementarios y no antagónicos, a su vez esto se sustentaría y contrapondría al principio de complementariedad. Este punto quedaría sin sentido sin la comprensión del ser o no ser en el mundo egipcio, que fundamentaría no solo el sistema de dualidad, sino también su mitología. Para la mejor comprensión de la dualidad fundamentada en el ser y no ser, se usará el mito
por antonomasia egipcio, la lucha fratricida entre Osiris, Set y la resurrección de Osiris en Horus mediante el HK3 de Isis. Pero se hace imposible hablar de este mito sin hablar de la muerte. Así, este trabajo pretende concluir su análisis con el estudio de la cosmovisión egipcia y la influencia de la muerte en su imaginario. Por ello se hace necesario el estudio de las edificaciones funerarias y egipcias, entendidas como representaciones supraterrenales. También se analizarán los ritos funerarios como pilares de la eternidad de la conciencia y, cómo no, el análisis del tránsito a la muerte y la inmortalidad del Ba egipcio. Dada la complejidad de este último punto, se ha añadido un apéndice suplementario sobre el juicio de Osiris, donde se puede encontrar su descripción y la dislocación del cuerpo espiritual egipcio tras la muerte terrenal. En conclusión, se ha pretendido dar una visión general a la par que es sintética del sistema de pensamiento egipcio, fundamentando en la mitología, donde la concepción abstracta y metafísica suele primar sobre la lógica racional de nuestro mundo occidental. De aquí devienen muchas de las dificultades que tienen algunos historiadores al analizar al mundo tan antiguo y simbólico, donde lo que realmente sería relevante era el simbolismo y la comprensión del más allá, pero este nunca sería carente de una lógica propia. Por eso, el mundo egipcio es tan apasionante a la vez que misterioso. Su magia reside en nuestra comprensión simbólica, y esa solo es una de las muchas enseñanzas que ese antiguo pueblo nos dejó. Base histórica: la continuidad del pensamiento egipcio. La base histórica de este trabajo no responderá a un modelo clásico cronológico, dadas las intenciones etnohistóricas del mismo. Cabe tener en cuenta que para el estudio cultural, religioso e ideológico egipcio no se hace indispensable el análisis puramente histórico positivista. Se ha preferido resaltar otros puntos clave. Aún así, es necesaria una comprensión ni que sea en términos generales, de la historia de esta civilización del Nilo. Para ello usaremos la obra de Jan Assmann y en menor medida la visión de John A. Wilson. Se ha escogido estos dos autores del antagonismo de sus discursos, mientras Assmann es un egiptólogo de pensamiento continuista en el ámbito cultural egipcio. Wilson seguirá una corriente mucho más positivista a nivel cultural, de imposición de un modelo occidental. Pero este estudio seguirá en mayor medida la visión continuista de Jan Assmann, intrincada con la cronología clásica del mundo egipcio, propia del siglo XIX, pero que sería en parte aceptada por su separación en dinastías. Este listado de dinastías fue redactado por un sacerdote egipcio del siglo III a.C., bajo el reinado del griego Ptolomeo II. La cultura egipcia destacará porque los llamados imperios no solo se concatenan unos con otros tras los correspondientes intervalos de decadencia, sino que realmente se sitúan los unos en referencia a los otros. El Imperio Medio
conecta explícitamente con el antiguo y el imperio nuevo lo hace con el medio. Jamás se rompe del todo el contacto rememorativo con el pasado. Assmann, 2010, 12. Este pensamiento es el que legitimará, por tanto, este estudio, ya que el imperio antiguo se mantiene presente en los momentos esenciales de su lenguaje, de las formas y de su mundo de representaciones, a través de todos los cambios e invocaciones hasta la época grecorromana. En otras palabras, que los conceptos, textos y pensamientos que eran válidos en el imperio antiguo fueron también válidos hasta casi el fin cultural de Egipto. Aún así, se hace indispensable destacar algunos puntos claves de la historia egipcia. Si partimos del imperio antiguo, podemos ver que entre la tercera y la sexta dinastía, el poder del faraón era supremo. Esta es la opinión de muchos historiadores como Assmann, y en este punto coincide con Wilson. El faraón era un dios. Esto es clave porque tras el declive del poder del faraón en el primer período intermedio, las herencias institucionalizadas darán el control de los nomos al funcionariado, desfragmentado el Estado y quitando poder al monarca. Con la recuperación en el Imperio Medio del título que recibía el monarca, será el de Hijo de Dios. Así, tras un periodo de crisis, cuando el monarca recupere su poder centralizado y unificador de los dos Egiptos, habrá perdido su legitimidad como Dios terrenal, pero no su legitimidad de poder. En tanto que será Hijo de Dios, su preeminencia permanecerá asegurada, pero su legitimidad religiosa se verá mermada, y con el paso del tiempo el estamento sacerdotal ganará poder. El primer periodo intermedio habrá acabado con la visión del dios faraón. Pero volviendo al imperio antiguo, según Assmann, las construcciones de las pirámides simbolizaron su cenit absoluto, nunca más alcanzado en tiempos posteriores. Según dicho autor, la población iría a edificar estas monumentales construcciones fúnebres empujadas por su idolatría y necesidad de contentar al faraón, ya que tras su muerte ellos debían estar próximos a él. Contrario a este, encontramos a Wilson. Según él, el faraón del imperio antiguo también era un dios y visto como tal, pero difiere a la hora de legitimar sus construcciones funerarias. Según Wilson, las gentes de Egipto no acudían voluntariamente a las construcciones, sino que era el Estado y por tanto el monarca que aprovechaba las épocas de crecida del Nilo para contratar bajo sueldo a las poblaciones, dándoles así recursos en épocas de más escasez. Dicho de otra manera, era el Estado que empujaba a las poblaciones y no las poblaciones que se movían por su faraón. Es evidente que nuestro pensamiento lógico racional tan propio de Occidente nos induce a ver como más lógica la premisa de Wilson, pero a lo largo de este estudio se irá mostrando la importancia de los dioses y la religión
en el pensamiento egipcio, hecho que ha llevado a muchos autores a inclinarse más bien por la opción de Asman, porque como ya se irá apuntando, si por algo destaca Egipto es por un pensamiento de lo abstracto como divino. Pero esta concepción del dios faraón se rompería en el Imperio Medio, aunque no completamente, ya que el imaginario del monarca como ente superior seguiría existiendo y legitimándose en base a la herencia del Imperio Antiguo, mostrando esta continuidad que resalta Asman, ya que a diferencia de otras culturas, los egipcios no pasaron un periodo oscuro o de gran ruptura, dado que un periodo de fuerte ruptura provoca que el poder central se legitime en base histórica y mitifique el pasado. Los egipcios no necesitaron de esto, se basaban en las herencias culturales del Imperio Antiguo, pero no maximizaban a las gentes de esas épocas como mejores, ya que no necesitaban un pasado mejor para comprender su presente. Era una cultura de continuidad. La ruptura relevante para la mentalidad egipcia se produjo a finales del Imperio Medio, cuando la erosión estatal llegó a extremos insostenibles, situación que fue aprovechada por unos invasores, los Hicsos. Aún así, estos invasores nunca rompieron con la cultura tradicional egipcia, sincretizaron sus dioses con los locales, y eso salvó gran parte del imaginario egipcio. Aunque afectó a su visión de pueblo escogido y legitimado por los dioses, no se perdió la fe en el Estado, y la cultura egipcia se mantuvo intacta hasta el inicio del Imperio Nuevo, cuando Egipto se liberó de estos pueblos invasores. Se inició entonces el mayor periodo de conquistas territoriales de la civilización del Nilo. Este hecho es interpretado por muchos autores. Wilson ve en ello una reacción a la opresión extranjera y el miedo a su vuelta, aunque si partimos del análisis de Asman, el monarca salido del Imperio Nuevo se vería en parte deslegitimado, no tanto en sus atribuciones de poder como en su necesidad de buen pastor que protege a sus ovejas. Según dicho autor, ahora el monarca necesitaría reivindicar su poder, aunque su legitimidad sea heredada de periodos anteriores. Necesitará de otras vertientes para demostrar que el pueblo egipcio es fuerte, ya no solo por la figura de su faraón, y para ello usa la guerra, perpetuándose así la política militarista de Tutmosis I y de pretensiones de anexión de Tutmosis III. Dada la brevedad de este estudio, se dejará el análisis histórico en el Imperio Nuevo. Además, cabe comprender que la pretensión de este trabajo es más etnohistórica y por tanto se buscarán las bases culturales de dicha cultura egipcia, y estas se encuentran en su mayor medida en el Imperio Antiguo como germen, en el Medio como magnificencia literaria, y en el Imperio Nuevo en su expansión territorial y su desarrollo religioso. Su punto más destacado es la revolución de Amarna y el atonismo propuesto por Akenatón, donde se hace patente que el faraón, aunque depositario de todo el poder central, no puede cambiar la tradición religiosa y cultural del Estado,
que sería heredada ya desde el Imperio Antiguo. Esto también se puede ver en el libro de los muertos, que aunque se cree del Imperio Antiguo, se redactó en el medio para poner por escrito unos conocimientos que se estaban popularizando y evitar en parte que la muerte se convirtiera en un tránsito hacia el Duat igual para todos. Lo que interesa en este estudio es que los conocimientos del Imperio Antiguo seguían sirviendo en el medio y por igual en el nuevo. Aunque en este último ya podemos encontrar un suceso de ruptura, el faraón tendrá legitimidad estatal, pero la población ya no vería a su monarca como Dios o hijo de Dios, sino que ahora ellos mismos se encomendarían a Dios. Ahora Dios está en su corazón y ya no es encarnado ni legitimado por el monarca. Eso quedó patente en el tercer período intermedio, cuando el poder sacerdotal será el que fundamentará la descentralización y de nuevo la división entre Bajo y Alto Egipto. Pero este apartado ya no entra en este análisis, que se centrará más bien en la fundamentación cultural del reino antiguo y el medio. Igualmente cabe tener en cuenta que aunque este análisis se remite al trasfondo cultural, si heredamos conceptos egipcios es porque estos proceden más bien de la época baja y la grecorromana, por herencias culturales del mundo romano e influencias bíblicas de la cultura que siempre fue continuista, ya que su identificación cultural le permitía conectar con un pasado varias veces milenarios. La concepción de la divinidad: monoteísmo, politeísmo o enoteísmo. A lo largo de este punto se intentará justificar y comparar las diferentes vertientes de la concepción divina del mundo egipcio en base al pensamiento de Eric Hornung y Octavie Piulats. El primero próximo al enoteísmo y el segundo defensor de este, en oposición al pensamiento clásico monoteísta de otros autores como Antoine Bergotte, o los defensores de la vertiente politeísta como Frankfurt. Así pues, para iniciar el análisis es necesario primero dejar claro algunos conceptos como el del NR3 y el enoteísmo. Para comprender el concepto de NTR se hace indispensable consultar a Hornung, que en su obra El Uno y los Múltiples reformula dicho concepto. Definir NTR en el mundo egipcio sería harto difícil, ya que es un tema aún abierto y en debate constante. Pero si nos basamos en el fundamento como hace Hornung, podemos ver que la noción de divinidad ha sido representada básicamente como una banderola o estandarte ligado al origen totémico del Egipto y quizás a la momificación. La definición de NTR en base a dicho jeroglífico ha sido interpretado de diversas formas, incluso como un fundamento de la noción de bandera, donde inicialmente podría simbolizar al propio Dios de forma abstracta, pero que denigraría a una representación simbólica del mismo. Pero si nos centramos en el análisis de los textos sapienciales, podemos ver otras vertientes. Así
En la lectura atenta del NTR de muchos textos sapienciales lleva rasgos inequívocamente solares, de manera que podemos sospechar que hace referencia al dios Sol, que bajo diferentes nombres fue adorado desde finales del reino antiguo como deidad suprema y sobre todo como creador y preservador de todas las criaturas y cosas. Esto llevó a muchos egiptólogos a pensar en un politeísmo del pueblo, además de un monoteísmo filosófico, como sería el caso de Bergotte. En los escritos de dicho autor podemos ver sus tendencias monoteístas en el mundo clásico primitivo, donde hace apreciaciones como la siguiente: el monoteísmo no es tan solo un fenómeno cultural tardío fruto de la concentración en un solo ser todopoderoso y trascendente de múltiples divinidades representante de funciones y poderes diversos. En los albores de la historia ya los hombres tenían conciencia de depender de un ser divino y celeste al que se concebía como único Señor y propietario de la vida y del mundo. Un Dios Padre adorado, invocado y respetado en la ingenuidad de una cultura aún infantil. Es interesante señalar que esta actitud religiosa tan pura y simple se encuentra en los pueblos más desprovistos de medios económicos y más frustrados en el plano de la especulación intelectual, recolectores y pigmeos. Solo partiendo de este fragmento se podrían analizar multitud de hechos como la línea evolucionista de Bergotte, que al catalogar estas culturas clásicas como aún infantiles y su referencia como recolectores y pigmeos, trazaría la tradicional línea entre la Grecia clásica con el Logos y Tales de Mileto contra unas poblaciones presuntamente inferiores o infantiles a nivel cultural, las africanas, sin entrar a juicio de este procedimiento que podría llevarnos al análisis de unos procesos que no conciernen al estudio. Solo destacar que si aceptamos la premisa de Iniesta, por la cual la cultura egipcia es descendiente y a su vez propulsora de un pensamiento y cultura negroafricanos, estos pigmeos serían los mismos egipcios y no se podría concebir un análisis de los albores de la historia sin un análisis previo del impasse al reino antiguo egipcio. Pero volviendo al concepto monoteísta que concierne al estudio, se hace patente el pensamiento de dicho autor, que catalogaría las religiones politeístas no tanto como animistas en su expresión, sino más bien como monoteístas en su fundamento. El mismo Bergotte lo aprovecha para el mundo egipcio, aceptando un Dios superior de carácter monoteísta para las élites, que se encarnaría en el mismo faraón, pero separado de un pueblo infantil de tendencias politeístas. En la argumentación de Bergotte se ve clara su intencionalidad evolucionista y de transposición de la realidad a contextos diversos y complejos, en fragmentos como el siguiente. Se parte de una participación inmediata en lo divino expresado en símbolos, ritos e historias simbólicas, mitos originarios, y evoluciona hacia tentativas de explicación racional a través
de la elaboración gnóstica de los mitos. La religión se racionaliza, los mitos se hacen menos religiosos, convirtiéndose en sistemas de explicación cosmológicas o culturales. Sobre la experiencia religiosa originaria, la razón destaca los elementos capaces de ser útiles a su empresa intelectual. De nuevo, dicho autor parte de la regionalización, De nuevo, dicho autor parte de la racionalización griega para generalizar a todas las culturas clásicas y primitivas en una misma corriente de evolución, pero como Egipto se escapa de estas premisas al mantenerse la pluralidad religiosa sin un orden de características preestablecido, es necesaria una vía de escape, un monoteísmo intelectual o de las élites. Cabe entender esto dentro del canon monoteísta occidental actual, donde Bergotte solo buscaría una línea evolutiva lógica hacia dicho monoteísmo legitimado al mismo. Es preciso mencionar que este autor fue profesor emérito de la Universidad Católica de Leuven. Esta hibridación monoteísta-politeísta lleva a preguntarse en este caso por qué los redactores de los textos sapienciales, por regla general, solo llaman Dios o un Dios o Dios de este país y no Amón, Re o Ptah. Bergotte da la respuesta: porque los diferentes dioses con sus nombres concretos son parte para él solo hipostasis, manifestaciones del uno, a quien llaman NTR. Así, según Bergotte, NTR significaría unidad en lo divino, una concepción divina unitaria monoteísta y solo accesible a los iniciados. Pero si seguimos a Hornung y Piulats, este pensamiento queda sin razón de ser. No es sostenible la tesis de Bergotte. Pero la suposición de que los redactores de los textos sapienciales se hubieran referido con NTR a ese uno, supremo Dios de los teólogos, se ha vuelto en gran medida cuestionable e incluso inverosímil, aunque tampoco pueda rebatirse con todo rigor. Para comprender la refutación es necesario antes entender la base de dicha refutación, esto es, en el enoteísmo definido por el filósofo romántico alemán Schelling, quien por primera vez designó con el término enoteísmo un modelo religioso más allá del politeísmo y del monoteísmo, que fuera capaz de expresar el culto al mismo tiempo a un Dios único sin excluir la pluralidad de dioses. Piulats modificaría parte de este concepto asimilando la multiplicidad de dioses como una esencia única, incognoscible, que no monoteísta. Este concepto puede parecer contradictorio, pero es porque partimos del sistema lógico racional actual, donde la base de nuestro ser es la fundamentación de un hecho en negación de otro, o sistema bivalente. Pero si aceptamos un sistema polivalente de concepción de la realidad que defiende Hornung y por consiguiente el mismo Piulats, entenderemos el pensamiento enoteísta, donde las posibilidades no son excluyentes entre ellas, sino más bien al contrario, son complementarias. Cabe destacar que la perspectiva del pensamiento polivalente se fundamentaría en el principio de complementariedad,
Es necesaria esta aclaración, ya que posteriormente puede aparecer ambos términos, uno en referencia a la teoría de Hornung y el otro para aspectos más genéricos. Este punto será explicado con posterioridad, pero ya se apunta aquí como base de dicha cosmovisión. Si aceptamos el principio de complementariedad, el enoteísmo sería más un hecho que una posibilidad y se refutaría a Bergotte fácilmente. Así, según Octavio Piulats, es cierto que en los textos egipcios siempre aparece una deidad creacionista que se entiende como divinidad suprema, aquel que no tiene segundo, que se ha creado a sí mismo, pero la característica de este ser supremo no se hallan unidas en Egipto siempre a una divinidad determinada, sino que pueden ser adjudicadas en cada caso a cualquier divinidad e incluso a deidades locales. En este contexto también sería necesario citar a Schwaller-Lewis, que ya a principios del siglo XX hace referencia a esta concepción enoteísta sin entrar en análisis y aún sin comprender dicho pensamiento. Ve muy claro que el pensamiento de los antiguos se expresa mediante todo un complejo de elementos que se sostiene sobre el mito. Al decir todo un complejo de elementos, ya deja abierta la posibilidad de una vertiente unitaria a la par que múltiple, donde una esencia creadora desfragmentaría en diversas sin dejar de ser una, pero sin ser nunca una, más bien una trinidad, como bien apunta Hornung en el papiro de Leiden. No se dice Dios se manifiesta en tres formas, sino que utiliza la forma plural. Tres son todos los dioses, Amón, Re y Pat. Oculto está su nombre cuando se presenta como Amón. Como Re, él es percibido, su cuerpo es Pat. Un plural, por tanto, contrarrestado por pronombres en singular. Así se mostrará la Trinidad como base, pero no una Trinidad desunida y simbólica por separado, sino que unida su fundamento y separada en sus características internas o visibles, pero en esencia conjunta, que a su vez se manifestaría en la pluralidad. Eso es sin duda un claro ejemplo de enoteísmo. Para dicha comprensión, Piulats se aparta por un instante del mundo egipcio y formula su base en la Trinidad de forma numérica, por la cual el uno solo es comprensible por la existencia del dos, pero este impasse de 1 a 2 se produce mediante algo oculto, que sería el 3, creando así la Trinidad egipcia. Este proceso es fácilmente refutable si aceptamos que la lógica nos lleva a dicha unión, pero si comprendemos el principio de complementariedad, la perspectiva de esta fórmula es otra. Nuestro sistema de pensamiento actual no dudaría en afirmar que es la razón la que interconecta el 1 y el 2, pero esto que se tacha de razón es inexistente. Perdón, volvamos. Nuestro sistema de pensamiento actual
no dudaría en afirmar que es la razón la que interconecta el 1 y el 2, pero esto que se tacha de razón es existente. Por tanto, si existe en la medida que se produce, es necesario su concepción, y es aquí donde el mundo egipcio cogería un camino diferenciado en busca de esta explicación, que solo se comprendería en base a un pensamiento abstracto y complementario. Pero volviendo a la temática de este punto, cabe apuntar la importancia de los dichos textos sapienciales en el mismo mundo egipcio. Estas enseñanzas no son construcciones de pensamiento filosóficas, no quieren hacer afirmaciones definitivas sobre Dios, el mundo y las últimas cuestiones, sino darle al alumno, al que se introduce en el curso del mundo, consejos prácticos, instrucciones pragmáticas para su comportamiento con el mundo. Se trata aquí de la cuestión de cómo comportarse en situaciones descritas con exactitud respecto al prójimo, es decir, a los superiores compañeros subordinados, pero también frente a los dioses. Así, según este autor, estos textos sapienciales no responden a un carácter sacerdotal clave, pero responden como base del pensamiento egipcio, ya que estas eran las enseñanzas prácticas para todo buen egipcio si quería acceder al funcionariado o incluso tan solo comportarse correctamente en sociedad. Respecto a estas enseñanzas, se hace patente la influencia de Frankfurt sobre el pensamiento de Hornung, ya que según Frankfurt, los autores de estas enseñanzas no se presentan a sí mismos como sacerdotes ni como profetas, se presentan como funcionarios de avanzada edad que, habiendo llegado al final de su carrera activa y exitosa, desean transmitir a sus hijos el provecho de su propia existencia. Pero respecto al enoteísmo como base religiosa sustentada en una ambivalencia no contradictoria, el pensamiento de Frankfurt partió de otra línea. Frankfurt, aunque es consciente de la necesidad de lo que él llama no contrariedad, que no distaría mucho del sistema polivalente de Hornung, aún sin partir del sistema bivalente del carácter binario, no entiende la religión egipcia como enoteísta o la representación de múltiples dioses encarnados en uno, sin ser uno. Frankfurt cree ver en la religión egipcia características claras del politeísmo. Según él, se sostiene sobre la experiencia que tiene el hombre de un universo totalmente vivo. El hombre se enfrenta con fuerzas donde quiera que va. En el seno de estos enfrentamientos no se cuestiona su unidad última. De esta manera, Frankfurt no solo está negando el concepto de monoteísmo que posteriormente defendería Bergotte, sino que además también en parte se contrapondría la fundamentación enoteísta de Hornung o Piulatz. Aún así, Frankfurt leería ciertas posiciones que posteriormente serían analizadas por ambos autores, sobre todo por Hornung, como el hecho que en la religión egipcia existen un conjunto de doctrinas que nos sorprenden por su contrariedad. Frankfurt
Aquí se hace patente que Frankfurt ve la problemática de la religión egipcia como su multiplicidad divina, donde las evocaciones de los dioses serían variables y sin una funcionalidad patente o clara en cada caso, como si se daría en el mundo griego, pero buscará una vía diferenciada para solucionar este conflicto que aparentemente negaría el politeísmo tradicional, de nuevo a imagen del griego, utilizando objetos de carácter material y animales sagrados para dar un carácter más bien animista a dicha religión. Según él, determinados objetos sagrados poseían un significado profundo, auténticamente simbólico, en cuyo caso la relación entre la deidad y el objeto sería comprensible. En estas relaciones mentales de objetos y animales sería donde se sustentaría el politeísmo. Puede ser que el error de dicho autor sea no analizar el concepto de NTR desde su fundamento, perdiendo parte del eje de perspectiva histórica, intentando imponer un modelo clásico religioso sin definir dónde sustentar el mismo. Aunque esta visión de objetos y animales sagrados de modo animista no necesariamente negaría la fundamentación enoteísta, por la cual estas características también podían ser comprendidas como representaciones pictóricas de metalenguaje. Así, Frankfurt, incluso no analizando el concepto de NTR, analizará el simbolismo de las imágenes egipcias, pero a su vez negará que éstas siempre sean totalmente útiles, ya que parten de una premisa de abstracción pictórica. Así se puede entender en el siguiente fragmento, comillas, puesto que los símbolos están definidos y son distintos, proporcionan un soporte engañoso a la investigación moderna, y así se habla frívolamente de fetiches, dioses sol, dioses halcón, etc., como si la precisión de estos términos tuviera alguna relación con los mismos dioses. Cierro comillas. Aquí, aunque de forma incipiente, podemos leer una premisa de Hornung, que Hornung extenderá y aplicará a su obra, que todos los dioses son múltiples incluso en sus representaciones. Así, lo que es un dios no puede definirse, aunque la afirmación que hagamos sobre él no excluirá la multitud de otras afirmaciones. Visto desde otra perspectiva, cada dios lleva dentro de sí toda la información de un determinado aspecto del mundo que él ha tomado forma, que en él ha tomado forma y ha entrado como figura en la conciencia humana. Mientras Frankfurt leería esta multiplicidad característica de los propios dioses, pero no entraría a analizarla, ya que su presunción politeísta limitaría dicho análisis a un mundo simbólico material y no en una esencia de un uno como fundamento de esta multiplicidad. Las figuras animales en el mundo egipcio. Para revalidar su tesis politeísta, Frankfurt se sustentaría en la interpretación del antropomorfismo y los animales en el mundo egipcio. Frankfurt defiende desde buen inicio que
Los animales desempeñan un papel completamente inusual en la religión egipcia. Según él, no se trata de que ciertas cualidades divinas estuvieran articuladas por el animal, sino que los dioses egipcios no tenían un solo modelo de manifestación y no pretendían que sus dioses híbridos fueran imágenes de una realidad imaginada, y que no debiéramos considerar a los dioses con cabeza animal por lo que parecen. Estos diseños eran probablemente pictogramas, no retratos. Se resalta la palabra pictograma, ya que Frankfurt hace una relectura simbólica del antropomorfismo egipcio que adoptaría el mismo Hornung en su tesis. Según él, es más acertada la propuesta de Frankfurt de entenderlas como ideogramas o como signos pictográficos cargados de sentido de un metalenguaje. Así, ambos autores entenderían la necesidad de comprender las imágenes de los dioses como pictogramas que simbolizarían algo en metalenguaje, o como diría Piulats, en lo abstracto y nunca como representaciones reales. Dicho en otras palabras, el egipcio no imaginaba a Hathor como con cabeza de vaca, sino que la imagen real de Hathor residía oculta para ellos. En este punto es donde las argumentaciones de dichos autores difieren entre ellos, mientras Frankfurt afirmaría que el egipcio interpretó lo no humano como sobrehumano. En concreto, cuando vio los animales donde la continua sucesión de generaciones no experimenta ningún cambio, parecen compartir en un grado desconocido para el hombre la naturaleza fundamental de la creación. Quedándose en una lectura superficial, no entraría en el origen de dichos pictogramas, si bien podría ser cierto esta lectura de inmutabilidad de los animales respecto al principio divino. Hornung buscará una salida más compleja. Según él, no debemos imputar al egipcio que se hubiera imaginado a Hathor como mujer con cabeza de vaca. Es más acertado ver en la vaca una manifestación posible de Hathor en la cabeza de vaca y en la cornamenta vacuna, atributos que sugieren una forma de manifestación o un rasgo de la naturaleza de la diosa. Dicho en otras palabras, los pictogramas animales o antropomórficos no serían más que representaciones de atributos de un dios que en esencia se mantendría oculto, y además estos atributos, aunque pueden estar relacionados a una sola divinidad, no tienen por qué pertenecer siempre a la misma. Por ejemplo, el demonio con rostro violento es representado con cabeza de gato, y en los ejemplares más antiguos tiene cabeza humana con orejas de gato, y el mismo dios de sol puede adoptar la forma del gran gato para castigar a sus enemigos. Por tanto, las características animales no resultarían más que un atributo para su comprensión humana, pero que no responderían propiamente a los dioses, sino que serían variables en funcionalidad y según la expresión del mismo Dios en cada situación. Este concepto nos llevaría a otro punto que se iniciará a continuación.
si estos atributos no son fijos en un Dios mismo, sino que son aleatorios según la necesidad. Estos dioses no pueden ser siempre iguales, sus características varían según el momento, su forma real se mantiene siempre oculta. Continuaremos con las manifestaciones de los dioses egipcios. Pausa.